Y hablando del Senado, la reforma para aumentar los días de vacaciones de los trabajadores sigue avanzando, por lo que podría llevarse a votación en el Pleno en un par de semanas. Sin embargo, esta iniciativa pues solo beneficia a una parte de la población, al 44% de la población mexicana, porque son los formales, el resto del sector informal que no cuenta con esta prestación, por lo menos en términos de lo que marca la ley, pues no tendrán beneficios de aumentar a 12 días los días de vacaciones que está propuesto en el Congreso y que ya le decía, muy probablemente en los próximos días se vote a favor en el Pleno en la Cámara de Senadores. Aquí le presento más detalles con mi compañera Verónica Macías. México es uno de los países con más horas trabajadas, 2.128 anuales, es decir, un promedio de 24% más de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Sin embargo, es uno de los países que otorga menos días de vacaciones para sus trabajadores, 6 días en el primer año laboral, muy lejos de los 30 días que ofrecen los miembros de la OCDE y que repercuten en la productividad. ¿Cómo vemos en México el descanso y la productividad, ¿no? Que hoy pareciera que vivimos en una cultura en donde la productividad depende de cuántas horas trabajadas, ¿no? Y esto pues no necesariamente es cierto. Vemos que hay países que son muchísimo más productivos que México y que tienen periodos considerablemente más largos de descanso, ¿no? Entonces sí hay formas para ser mucho más productivos sin tener sin tener que trabajar tanto. En el Senado avanzan modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para aumentar el periodo vacacional, aunque esta medida solo beneficiaría al 44% de la población mexicana, ya que el 55% se encuentra en el sector informal. Se normalizó durante estos casi un siglo en nuestro país que teníamos que pasar el mayor número de horas posibles en el centro de trabajo, con salarios depreciados y los periodos vacacionales más cortos del mundo, por no hablar de las altas tasas de informalidad, o sea, del trabajo sin derechos. El Instituto Mexicano para la Competitividad refirió que los empresarios mexicanos están en condiciones de aumentar esta prestación e incentivar la atracción de los mexicanos hacia la economía formal, aunque destacó que el gobierno federal debería compensar con estímulos fiscales en beneficio de las empresas. Que el sector productivo se ha pronunciado en favor de esta medida y lo que nos refleja que los costos no necesariamente van a ser tan altos, pero sí hay que decir que los hay, ¿no? Como es una mayor prima vacacional, que es este extra que se paga para que el trabajador tenga un cierto margen, digamos, para disfrutar sus vacaciones. También cambia, en el momento en el que cambia la prima vacacional, también cambia el salario con el que se cotiza o con el que cotizan los trabajadores en el IMSS, lo que incrementa las cuotas. Y además, bueno, hay unos costos que son muy difíciles de medir, pero que existen, que es cómo va a cubrir la organización, pues una ausencia más frecuente de sus trabajadores. La reforma, que aún se encuentra en análisis en el Senado, ofrecería 12 días de vacaciones pagadas, un incremento de 6 días, a lo que actualmente se otorga desde el primer año de trabajo y que iría aumentando hasta llegar al tope de 20 días. Podría ser un paso importante para los trabajadores mexicanos tras 50 años de que la Ley Federal del Trabajo no se modificaba en el rubro de las vacaciones pagadas. Verónica Macías, Heraldo Media Group.